Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la filosofía jurídica en nuestros tiempos. La reacción frente al positivismo había conducido a que en Alemania e Italia renaciera el idealismo, lo que llevó a una máxima exposición durante la segunda mitad del siglo XIX. Y esta corriente filosófica dominó durante un largo periodo de tiempo en Italia. Ahora, con respecto a la influencia del idealismo en Alemania, en el campo de la filosofía del derecho ya hemos visto que el principal efecto fue en el aspecto político, suministrando instrumentos filosóficos en el marco de la concepción hegeliana y la eticidad del Estado. Puede decirse en efecto que entre estas dos guerras mundiales se caracterizó en Italia, por lo que la filosofía jurídica se refiere por las tentativas de los idealistas por recuperar su legitimidad guiados por la repugnancia. La hegemonía del pensamiento idealista en la filosofía italiana tras las dos guerras llevó, como ya se ha aludido, a un divorcio entre la filosofía del derecho y la ciencia jurídica, mucho más profundo que el que las dividió cuando la filosofía del derecho era representada a los ojos de los juristas por el justnaturalismo. Prevenidos ya por obra del positivismo, al que como profesantes del positivismo jurídico consideraban pertenecer contra la filosofía, los juristas lamentaban que se dijera que su trabajo era empírico. La hegemonía del pensamiento idealista en la filosofía italiana tras las dos guerras llevó, como ya se ha aludido, a un divorcio entre la filosofía del derecho y la ciencia jurídica mucho más profundo. En Italia, sin embargo, la reconciliación entre ciencia y filosofía del derecho llegó por otra vía gracias a la obra mediadora de una singular figura de pensador que ejerció acaso con su personalidad más que con su doctrina. El existencialismo se caracteriza de la época posterior a la Primera Guerra Mundial, de la que expresa su inquietud e inseguridad, que recoge y desarrolla los temas de la filosofía. El fenómeno del renacimiento del justnaturalismo, o mejor, del nacimiento de un justnaturalismo nuevo, testimoniado de forma diferente en sus distintos representantes, pero casi siempre muy diferente del tradicional, no sin razón, se verificó en Alemania. La experiencia del régimen nacionalista del justnaturalista, o por lo menos antipositivista, del concepto de naturaleza de la cosa se confirma con el recorrer del mismo en otras doctrinas nevi-justnaturalistas alemanas, ante todo en la Mayofer, a cuya inclinación justnaturalista hemos hecho referencia ya y que se manifiesta precisamente en su alusión a la naturaleza de la cosa. El fenómeno de la revivificación justnaturalista no se limitó a Alemania y a los países de la cultura alemana, sobre todo estados de ánimo análogos a los que los juristas y filósofos de derecho alemanes habían difundido por las mismas razones en Italia. No sin razón, el más acreditado filósofo del derecho italiano de la época del Vecino, reanudando en 1947 la publicación de la Revista Internacional de Filosofía del Derecho. Si en Alemania y en Italia las circunstancias históricas podían ofrecer razones más o menos inmediatas y eficaces de reacción frente al positivismo jurídico, en tanto que posible instrumento de abuso o de autoridad del Estado, el fenómeno de la revivificación del justnaturalismo no se limitó a ellas. Por lo demás, todo el mundo había padecido las consecuencias de la conducta de los estados totalitarios y temía su resurgimiento de una u otra forma. El amplio apogeo del idealismo, acusado sobre todo de haber sido la teoría del fascismo, le siguieron en Italia diferentes formas de reacción. El idealismo mismo, como había sucedido con el hegeliano, se escindió en dos direcciones que también esta vez pueden ser llamadas izquierda y derecha. El primero se insertó en el fenómeno común en la segunda posguerra en todos los países de la reafirmación del marxismo, y que en el campo específico de la filosofía del derecho, como en el marxismo clásico, no dio frutos de gran relieve. En gran medida a la misma actitud racionalista a las que debe su fortuna la filosofía analítica, debe la suya a los renovados estudios de la lógica jurídica.
Esto es de una materia que más o menos autónomamente fue cultivada siempre por muchos filósofos y juristas de lógica jurídica. Hablaban textualmente en la composición de un breve tratado, y una leve lógica de derecho es tratada por lo menos por todos los que pretenden dar el estudio del derecho en un carácter científico, teniendo a una construcción lógicamente coherente de los conceptos. Hemos realizado una rápida reseña de los escritores de la filosofía del derecho que podían ser agrupados siempre con una misma dosis de arbitrariedad y un amplio margen de lagunas según determinadas posiciones o corrientes filosóficas, o según el tema prevalente de sus investigaciones, aún sin pretender agotar la enumeración de los cultivadores actuales de la filosofía jurídica. Es necesario ahora hacer referencia a algunos que no sería, de los cuales no sería posible incluir dichos grupos, y de los que sin embargo se debe hacer mención.